lo que es la definición. Estamos hablando en su momento que reconocemos o identificamos como dolor. De acuerdo con la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IAS, como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a un daño tisular real o potencial. Sabemos perfectamente bien que el dolor va a ser una percepción dolorosa. Obviamente no va a depender solo del estímulo nocivo, sino también van a influir factores de otro tipo. En este caso vamos a tomar muy en cuenta desde todo este aspecto multidimensional, factores desde tipo genético, psicológico y hasta desde un punto de vista cultural. Es importante tomar en cuenta que se le ha dado una gran relevancia a lo que es el estudio del dolor. Inclusive el propio registro como tal se ha insistido y aún así todavía algunas instituciones no lo llevan a cabo por la gran importancia que tiene y se ha contemplado inclusive desde hace más ya de 2 décadas que se le conozca como el quinto signo vital. Y sobre todo esto nos va a dar pauta pues para poder tomar decisiones, efectivamente dar evaluación de lo que serían tratamientos y no se diga lo particular también que va a repercutir el manejo no del mismo en lo que sería la atención y el desarrollo obviamente de nuestros pacientes. Vayámonos en su momento a los puntos claves desde cómo vamos a clasificar o cómo vamos en su momento a identificar el dolor. Sabemos que existen varios tipos de clasificaciones. Aquí tenemos una, como bien muestra la diapositiva, en donde se ve desde un punto de vista de intensidad. Podemos considerar que podemos tenerlo desde leve, moderado a severo, desde un curso en el cual puede ser continuo, constante o en su momento puede tener parcialidad, ser irruptivo. De igual forma también vamos a ver desde dónde, a partir de qué tipo de dolor es, en lo que es desde el punto de vista somático, visceral o neuropático, y vamos a ver más claramente este rubro. Y es importante tomar en cuenta la duración del mismo para determinar si se va a tratar de un dolor de tipo agudo o de un dolor de tipo crónico, tomando como referencia el tiempo en mayor o 3 meses, dependiendo de. Esto es importante que lo tomemos en cuenta porque de acuerdo con esta clasificación, pues solamente vamos a poder, como bien les acabo de comentar, ir identificando a nuestros pacientes y clasificándolos, e inclusive también a partir de lo que es la nueva revisión, en lo que es la clasificación internacional de enfermedades, la CIA 11, se divide en primario o secundario. En la siguiente diapositiva queda mucho más ejemplificada lo que acabamos de comentar. Y aquí se define claramente a partir de cómo tenemos clasificado el dolor, como les decía previamente, de acuerdo obviamente a la referencia que aquí está contemplada, en virtud de la duración de agudo crónico con la temporalidad que ya previamente comentamos, a partir del origen, si va a ser nociceptivo de tipo somático o visceral, si vamos a tener ya compromiso a nivel de lo que es sistema nervioso central, de tipo central o periférico, y conoceremos al dolor de tipo neuropático, hasta inclusive un origen de tipo psicógeno. Es importante el curso, como les comentaba, si es el continuo o eruptivo, dependiendo de la temporalidad, y aquí tenemos contemplado el ejemplo de lo que sea la intensidad, de leve, moderado o severo. Aquí es importante, veamos que es a partir de la duración, el origen, el curso y la intensidad que vamos a tener estos términos. Y es importante su registro y por lo tanto tener en cuenta estos términos para poder solamente tener en la bibliografía la principal referencia con la cual se va a identificar el dolor. Hace un momento les comenté la relevancia, la importancia del registro del mismo. Sin embargo, desafortunadamente, aún en lo que son las unidades de hospitalización y no se diga en las unidades de hospitalización pediátrica, este tipo de registro todavía ha causado en su momento cierta controversia. Pensaríamos en lo particular que los registros son constantes, pero no es así. E inclusive tenemos referencias en la literatura internacional que van a variar mucho las cifras. De cifras en lo particular a nivel de Europa o como tenemos también a nivel de Latinoamérica, donde estamos viendo cambios importantes, sobre todo por grupo de edad, en virtud de la prevalencia del reporte de las cifras. Vamos a ver que vamos a tener, inclusive aquí como la referencia lo dice,
desde una consulta pediátrica que puede tener el 14.8%, con una prevalencia que puede oscilar hasta los 43% entre los niños entre 6 y 12 años, y punto clave en su momento, la persistencia o la presencia del dolor crónico entre un 30-40%. En su momento en la literatura estamos observando que esta prevalencia se va a incrementar sobre todo en pacientes con problemas como son parálisis cerebral o alteraciones neurocognitivas. Y obviamente es un punto importante, punto relevante, porque estos niños van a tener como tal una consecuencia o van a tener comprometido lo que sería a partir de una limitación secundaria. Ya tenemos un problema aunado a ello, pues obviamente vamos a tener un deterioro progresivo y no se diga que vamos a tener que también tener compromiso en su calidad de vida. Es importante y todavía existe en lo particular una brecha que llama mucho la atención en relación a que aparentemente el dolor pediátrico ha sido históricamente subestimado y subtratado. Esto es importante porque desde el punto de vista, desde cómo lo evaluamos, y no se diga lo particular, cómo lo manejamos, se ve mucho más comprometido, sobre todo conforme más pequeños son. Estamos hablando que es desde la definición en sí, en el cual estamos dando una percepción. Simplemente los que van a tener mayor compromiso van a ser aquellos cuales sean de mucha mayor corta edad o que tengan un compromiso para lo que es la comunicación. Recordemos de antemano, justo desde el punto de vista fisiológico, cómo vamos a hacer todo, cómo se va a expresar o cómo vamos a tener contemplado lo que es el dolor. Recordemos de antemano, como bien comentamos, de que vamos a iniciar, sobre todo se va a tener 4 fases, las cuales van a iniciar desde la transducción, que vamos a tener un estímulo en los receptores, sobre todo de piel, músculo y hueso. Posteriormente vamos a tener una transmisión a través de lo que es el tránsito de señales de la periferia al sistema nervioso central. Más adelante tenemos la siguiente fase, que va a ser la modulación, donde va a haber sensibilización o inhibición por sistemas opioide y no opioide. Y por último va a ser la percepción, que va a ser el proceso final, sensación y respuesta al dolor. Estas son las 4 fases que desde el punto de vista fisiológico vamos a tener. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede o cuáles son los mitos históricos que han en su momento identificado que pasa con los niños? Estamos hablando en su momento que aparentemente siempre se ha manejado desde el punto de vista, como les digo, ya histórico, que aparentemente a partir de la inmadurez que tenemos del sistema nervioso desde la formación, va a haber una menor percepción. Y obviamente esto es importante porque parecería que habría una compensación cerebral al ver que gracias a esa plasticidad obviamente vamos a poder compensar lo que es el dolor crónico. Y no se diga, recordemos de antemano cómo existe, si estamos hablando desde el punto de vista obviamente de la formación del sistema nervioso. Y en ese sentido vamos viendo a lo que muchos de nuestros pacientes fueron sometidos desde etapas muy tempranas, pues es importante tomarlo en cuenta para posteriormente, obviamente, poder más adelante ver si tenemos o no tenemos repercusión y obviamente cómo vamos a poder en su momento tal cual poder decir si tuvo o cómo perciben lo que es el dolor. Algunos comentaban también otros autores que no era posible valorar el dolor, sobre todo en aquellos pacientes los cuales no pueden expresarse. Y obviamente esto también conlleva a que no es muy fácil poderlos en lo particular tampoco tratar. Esto es importante que lo tomemos en cuenta y veamos a esto con respecto a los mitos. Veamos desde el punto de vista, obviamente, desde el hecho de que cómo se forma, desde cuándo tenemos en su momento la posibilidad de que aparezcan estos nociceptores y obviamente desde etapas muy tempranas, como lo ven claramente en la diapositiva, encontramos los principales neurotransmisores que desde la semana 7.5 de gestación de la región peribucal hasta lo que es la semana 20, en donde ya vamos a estar viendo que poco a poco se van a completar la presencia de un arco reflejo que va a iniciar a las 8 semanas. También obviamente la formación en el núcleo del tallo cerebral están presentes desde la 11ª y la 12ª semana,
y las vías aferentes y eferentes de la médula espinal desde la 12ª semana. Obviamente estamos viendo que a partir de que se da el proceso, aquí lo estamos viendo claramente en la diapositiva, y es un hecho que estamos viendo poco a poco cómo se va desarrollando el sistema nervioso. Por lo menos estamos viendo que desde etapas ya muy tempranas podemos tener en su momento esa recepción, y por supuesto desde la semana 20, no se diga aquí, desde la semana ya 24 podemos tener obviamente la posibilidad de percibir o no esa sensación, la cual no va a ser agradable. Las vías dolorosas, como bien lo comenta en la diapositiva, su formación van a ser a partir de la 12ª semana, como ya lo comentamos. Estas experiencias en su momento que se pueden originar en útero, aparentemente podrían dejar lo que sería huella, y no se diga obviamente a largo plazo qué es lo que puede llegar. Creo que esta es una gran pregunta la cual nos hacemos todos, en relación sobre todo a todo lo que han en lo particular pasado en nuestros pacientes. Desde el hecho de estamos manejando pacientes con prematurez extrema. Estamos manejando obviamente diferentes circunstancias en las cuales vemos realmente que se ven sometidos a diferentes grados de estrés. Obviamente estamos hablando desde el hecho de tener la posibilidad de tener estas vías mucho más alteradas, aumentadas, con una mayor sensibilidad al dolor posterior. Existen las teorías que obviamente también la forma de regulación efectivamente se van a ver comprometidos, y por supuesto no se diga que también va muy de la mano el hecho de cómo va a impactar a lo que es el cuidador al momento de ver toda la experiencia que ha tenido obviamente el niño, y por supuesto también cómo lo va a interpretar. Vean ustedes que es un aspecto multifactorial, que de simplemente el hecho de que tenemos desde un punto de vista a nivel fisiológico la posibilidad de percibir, obviamente también va muy de la mano en cómo se va a interpretar, y no se diga lo particular más adelante qué tipo de repercusión podemos llegar a tener. Es importante por lo complejo y al momento que estamos observando bajo todos estos antecedentes, y obviamente las vivencias propias que ha tenido cada uno de sus pacientes, nos enfrentamos al hecho que no nos encontramos solamente con lo que sería un solo dato. No solamente es el aspecto como se había manejado desde el punto de vista clásico, desde el punto de vista biomédico, sino hoy por hoy se está contemplando que al dolor lo tenemos que ver desde un punto de vista mucho más complejo y desde un punto de un modelo biopsicosocial. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos el antecedente, tenemos varios factores que van a influir con respecto a la respuesta de lo que es el dolor. Desde el punto de vista biológico sabemos que existen respuestas fisiológicas y neuroendocrinas, y obviamente esto va a tener cambios al momento de que yo voy a responder al estímulo doloroso. También nos enfrentamos al hecho, y esas son las nuevas tendencias, a que tenemos que tomar en cuenta el factor psicológico, porque también es importante que no, sobre todo en el caso de los niños, algunos van a poder tener la posibilidad de verbalizar, pero otros vamos a tener una ausencia de, y obviamente esto es muy importante cómo lo vamos a interpretar, y también obviamente en todo el entorno a lo que ellos hayan vivido, cómo lo van a lograr expresar. No se diga aquí un punto clave y también hay que tomar en cuenta es el ambiente, y sobre todo desde el punto de vista en el entorno social y familiar también puede llegar a cambiar esa percepción, y es importante efectivamente, como les acabo de comentar previamente, todo lo que también ha vivido la familia con el paciente y cómo lo ha llegado a manejar. No, muchas veces nos enfrentamos al hecho, no me dejarán mentir, al momento que tenemos la posibilidad de estar en las unidades de terapia intensiva, o simplemente estar tanto a nivel de cuidados neonatales, o no se diga en las áreas de pediatría, que por supuesto el familiar como tal en su momento también puede transmitir, puede lo particular también le está dando señales, o le está dando simplemente una información de cómo está manejando ese dolor, y también por supuesto los pacientes lo perciben, por supuesto lo interpretan. Es importante porque vean ustedes algo que es muy interesante, y es lo que están ahorita manejando, cómo tenemos que abordar el dolor, y sobre todo
a lo largo del desarrollo. Sabemos perfectamente bien, y los que nos dedicamos a la pediatría vamos a la par con lo que sería el desarrollo, vamos a la par en su momento cómo va cambiando y se va modificando de una manera extraordinaria desde etapas muy tempranas hasta llegar a la adolescencia. Vean ustedes que efectivamente que estamos contemplando que el desarrollo del lenguaje, pues no hay vuelta de hoja de qué, va a permitir al niño, por lo tanto, comunicarse, va a permitir en lo particular poder llegar en su momento, pues obviamente a poder expresar lo que es esa experiencia dolorosa. Pero a la vez también vamos a tomar en cuenta con respecto a lo que sería cómo lo vamos a ir poco a poco manifestando conforme vayamos creciendo, pues vamos a dando también nosotros estímulos, vamos dando lo que es experiencia, vamos a en su momento también dando aprendizaje, y no se diga la etapa de la adolescencia que también va a influir de una manera realmente cardinal desde el punto de vista, obviamente, el factor hormonal, los cambios cerebrales en virtud de identidad, autonomía, relaciones con pares, en fin, eso también va a dar otra interpretación de cómo vamos a manejar el dolor. Y estamos contemplando, sobre todo en nuestra área, que estamos ante el hecho de manejar pacientes con algún tipo de discapacidad, pues que vamos a tener obviamente alguna desviación o alguna vertiente con respecto a ese desarrollo, y por supuesto la percepción del mismo va a ser completamente diferente. Ante esto, por eso la insistencia de comentarlo en relación a, desde el punto de vista de evaluación, pues tomarlo como un quinto signo. Si bien al momento de que nosotros revisamos a nuestro paciente, nos enfrentamos al hecho de tomar los signos vitales básicos, no se diga que el dolor como quinto signo es algo que nos va a dar otros parámetros, y lo más importante, nos va a permitir el abordaje desde el punto de vista multi e interdisciplinario, dando pauta a un tratamiento oportuno y específico, sobre todo en cualquier momento de la hospitalización. Es un hecho que muchas veces lo comentamos, es parte de al momento de que un paciente está hospitalizado, es que se toman los signos por turno. Es un hecho que también es importante tomar en cuenta lo que es en sí el dolor. Y obviamente la evaluación del dolor se considera como parte fundamental para el proceso de atención. La identificación sistemática como un quinto signo va a garantizar en lo particular algo que por lo regular van a las unidades hospitalarias. ¿Por qué? Porque tienen dolor. Y es importante esto tomar en cuenta a partir de varios factores. ¿Cómo voy a evaluar el dolor? ¿Cómo en lo particular, cuál sería la mejor abordaje? Y por supuesto los autores han destinado sobre todo desde el punto de vista de dos factores básicos. Desde el punto de vista tanto por edad, como lo estamos viendo ahorita, como también obviamente el que puedan comunicarse o no puedan comunicarse, o existe algún compromiso cognitivo que en lo particular no les permita como tal expresarse. Vean los principales parámetros, los cuales aquí estamos viendo dentro de las escalas de evaluación. Aquí tenemos contemplado sobre todo el perfil de dolor en infantes prematuros. Esta está diseñada para neonatos de término y prematuros. Vean los parámetros, los principales en el indicador en virtud del tiempo son escalas meramente de observación conductuales, que nos dan obviamente la posibilidad de que a partir de que son por lo regular pacientes que se encuentran monitorizados, pacientes a los cuales podemos en lo particular tener a bien estos datos, y obviamente la interpretación de la misma. Estamos hablando de en edades tan tempranas que obviamente el cambio que tengamos que implementar el comportamiento y los principales factores que tenemos aquí, o los principales datos como es la frecuencia cardíaca, como es la saturación, y obviamente el cambio a nivel de ciertas áreas nos da pauta para poder efectivamente tener que no hay dolor o un dolor moderado o un severo, y con esto nos permiten por lo tanto también tener la oportunidad de obviamente tener algún tipo de sobre todo de tratamiento, y qué es lo que se procede o qué es lo que en lo particular tenemos que estar monitorizando. De igual manera, la que es más conocida y en su momento lo estamos viendo es la escala de Flack, la cual sabemos perfectamente bien que nos enfrentamos con el hecho de que es una escala la cual nos permite por lo tanto poder tener a bien obviamente lo que es
También estos parámetros desde el punto de vista de un poquitito más grandes, de 2 hasta 7 meses, y sobre todo lo más importante es que este tipo de escala se ocupa para pacientes sobre todo con compromiso un poquitito más grandecitos y obviamente con deterioro cognitivo. Vean ustedes que la escala de Flack, que es altamente ya conocida y sobre todo es una de las que más ocupamos por lo regular para evaluar efectivamente el dolor, toma en cuenta estos parámetros, lo que es la expresión, obviamente el movimiento de las piernas, la actividad en su momento se encuentra o no, en virtud de la postura, la presencia o no de llanto y la capacidad de consuelo. De acuerdo a esto se da la puntuación de 0 a 1 y aquí tenemos los principales parámetros para poder tomar, y sobre todo lo más importante, para tener algún cambio o tener algún tipo de cambio en lo que sería su manejo o su tratamiento. Al momento de que nos enfrentamos a los pacientes pediátricos, los cuales ingresan a una unidad hospitalaria, por lo regular estamos viendo que ingresan a tratamientos o se encuentran comprometidos por alguna situación en específica. Gracias a esto tenemos afortunadamente estas escalas, las cuales por lo regular tenemos los mismos parámetros. Recordemos en su momento, como les comentaba, que son escalas conductuales, son totalmente de observación y obviamente ya va muy delimitado el al antes y al post, sobre todo para que veamos si existe o no algún tipo de modificación en su manejo. De igual forma también estamos viendo, como bien comentamos, los principales parámetros y sobre todo no la presencia del llanto y obviamente con lo que sería también los cambios en la expresión y van de lo que sería al que no existe dolor a un máximo, que es la escala de 10, que se hizo un dolor de tipo severo. De igual forma también aquí tenemos una escala la cual pueden ustedes observar en donde se puede ver sobre todo si tenemos algunos pacientes los cuales pueden estar bajo ventilación mecánica. Aquí los parámetros van muy de la mano igualmente con lo que serían los cambios a partir de lo que sería obviamente la postura, desde lo que son también parámetros ya que se están monitorizando, el estado que vamos a tener por parte del paciente y de acuerdo con esto, pues nos va a dar pauta también a ver que tenemos la interpretación desde una sedación muy profunda hasta simplemente sin sedación. Recordemos que son características muy particulares, especiales sobre todo, y que podemos hacer estas herramientas o estos instrumentos. Es importante tomarlas con cautela y lo más importante es estarlas monitorizando para poder cambiar lo que sería algún tipo de tratamiento o algún tipo de conducta. Otro tipo en su momento de escala que también se ocupa de una manera cotidiana y que en su momento es muy importante, sobre todo si podemos tener la oportunidad de que podamos interactuar, sobre todo en aquellos que tengan más de 7 años, el paciente va a identificar lo que sería su dolor con la escala visual análoga y esto es importante porque nos va a facilitar en su momento literal con un dibujito de caretas que ya lo conocemos mucho, es algo que nos va a ayudar para poder identificar si existe o no existe en su momento ese tipo de dolor y obviamente también van a monitorizarlo. La importancia de esta escala es que volvemos al punto de que nos va a cooperar, nos va a ayudar. ¿Existen otro tipo de escalas? Sí, efectivamente, existe una gran variedad de escalas. Yo creo que estos son los principales retos a los cuales nos vamos a enfrentar. El poder escoger, el poder decidir qué tipo de escala podemos llegar a utilizar. Aquí les coloco unos ejemplos en virtud de lo que serían las unidades hospitalarias y espero yo que lo tomen en cuenta. Déjenme, ojalá lo podamos visualizar un poquitito mejor ahorita que lo coloque en oscuro, pero vean que lo importante a partir de la recomendación que dan las autoras con respecto a la utilización de estas escalas es que nos van a ayudar a tomar decisiones. Y por lo tanto nos va a dar pauta también a poder dar tratamientos y efectivamente a ver hacia dónde vamos en lo particular a dirigirnos. Por eso mismo también se los quería en su momento mostrar porque se dan cuenta que claramente nos dice que es una sumatoria de, o sea, ninguna escala por sí sola es lo que se recomienda en la literatura, nos va a dar obviamente cambio. Aquí la sumatoria de las mismas escalas pues nos va a permitir por lo tanto tomar conducta. Algo que es importante y sobre todo lo que tenemos que en lo particular ver es
por qué es el dolor, cuál es la causa del dolor. Y obviamente a partir de la causa podemos entonces implementar lo que son acciones y a partir de esa implementación vamos a estar monitorizando y dando el seguimiento. Por eso mismo la relevancia del estar obviamente tomando en cuenta el volver a evaluar lo que es el dolor en las diferentes etapas que está hospitalizado y por supuesto aquí nos da desde el hecho de que vamos a tener o no obviamente alguna respuesta, vean ustedes desde que no tenemos dolor hasta que sí tenemos y las diferentes escalas con la sumatoria de, como vuelvo a repetir, a partir obviamente de lo que sería la recomendación de las autoras. Vean que aquí vamos desde la primera etapa, de acuerdo con lo que es la OMS y en la pirámide, obviamente para el manejo del dolor, desde el hecho de tener el inicio con lo que sería AINES y obviamente ya con monitorización y revaloración cada 20 minutos, hasta manejos de sumamente un poquitito más agresivos que ya van hasta lo que es el hecho de los opioides y no se diga en lo particular aquellos que no respondan y que tengan un dolor grave, tener la valoración ya por clínicas especializadas en lo que es el dolor. Eso es importante. Es sumamente importante en ese aspecto tener a bien, obviamente, lo que sería el que, como les comenté en un inicio, el manejo es multi e interdisciplinario. Y no se diga con situaciones en las cuales saben perfectamente bien que podemos llegar a tener algún tipo de complicación y más en nuestros pacientes que muchas veces la combinación o el hecho que tengamos hay sinergias o antagonismos con algunos medicamentos que pueden llegar a tener, es importante por eso la comunicación entre diferentes, obviamente, servicios para poder dar lo que es el manejo. Vean en ese sentido que la evaluación del dolor es el pilar, como bien comentamos, para lo que sea tal cual, el diagnóstico y sobre todo para el manejo. Y nuestro gran reto en la análisis de rehabilitación es que muchas veces, como les comentaba previamente, nos vamos a enfrentar al hecho que no nos podemos comunicar con nuestro paciente. No podemos establecer idóneamente lo que se recomienda es efectivamente que pudiera existir esta comunicación, pero a veces, o en muchas, mejor dicho, una gran número de veces, no vamos a poder comunicarnos. Entonces aquí les pongo en su momento, obviamente en la pantalla, lo que serían las escalas, las cuales por lo regular podemos también clasificarlas en los pacientes que no se comunican, las recomendaciones y los pacientes que se comunican de acuerdo con la edad y el desarrollo, como les comentaba. Es importante, sobre todo, volvemos al punto de tener un enfoque integral y identificar, obviamente, por qué es el dolor y el tipo de dolor para poderlo clasificar y, por lo tanto, darle seguimiento. De acuerdo con la guía clínica del dolor en niños con deterioro del sistema nervioso central, vean ustedes un dato importante, que les tomo la bibliografía, en el hecho de que esta guía nos va a dar la identificación y el tratamiento del dolor en niños, sobre todo con un deterioro significativo del sistema nervioso. Es importante tomar en cuenta que las principales herramientas, como les comenté previamente, por lo regular son herramientas conductuales. Vamos al punto, como lo habíamos dicho, sobre todo cuando no pueden verbalizar, y que vamos a ver los cambios del tono, la postura, el comportamiento, y volvemos al punto de que se recomienda un enfoque multidisciplinario donde vamos a tener estrategias de tipo no farmacológico y de igual manera también vamos a tener estrategias de tipo obviamente farmacológico. Aquí es importante porque se manejan, sobre todo aquí tenemos algunos ejemplos de los principales medicamentos que podemos llegar a tener, como el uso en su momento tanto de gabapentinoides como antidepresivos. Y aquí un punto clave, y ya lo habíamos comentado previamente, el vivir con dolor obviamente va a repercutir completamente en lo que es la calidad de vida del niño y por lo tanto es importante tener en cuenta lo que sería un plan personalizado y si es necesario apoyo en lo que serían los cuidados paliativos. Vean ustedes a partir de esto que estamos hablando de que existen escalas para pacientes no comunicantes. Aquí un ejemplo claro que es el que ya habíamos visto previamente, justamente la escala de FLAC, la cual va a ser una herramienta de 5 ítems, la cual va del 0 al 10, y su ventaja principal es que en este caso va muy de la mano que va a apoyar, sobre todo a los padres, a añadir conductas específicas del niño.
lo cual nos va a dar pauta en su momento literal a evitar puntuaciones falsamente bajas. Esto es importante, ¿por qué? Porque es algo que también hace mucho énfasis con respecto a la guía, que es importante que también los padres participen en el proceso de atención de sus hijos y sepan identificar quién mejor que nadie que los padres, que saben perfectamente bien cuando existe o no existe un cambio, y más en aquellos pacientes los cuales se encuentran con un compromiso cognitivo muy importante o en su momento con un compromiso también de movilidad muy importante que no permite por lo tanto poderse expresar. Entonces, ante esto, pues estamos hablando que esta es la principal escala que por lo regular en su momento recomiendan, y de igual manera aquí también tenemos la escala, una escala numérica también que es personalizada, que va del 1 al 10, en donde los cuidadores identifican las conductas desde sin dolor hasta el peor dolor posible, para que podamos también con ello indicarles qué tipo de manejo se le va a ofrecer. También está contemplado otra escala, la cual es una escala nota también que no va a dar, no es a aquellos que no se van a poder comunicar, y es una escala observacional conductual para pacientes pediátricos no verbales y también su revisión, y aquí es una versión postoperatoria. Está contemplada por 27 ítems para un dolor moderado severo, pañora 11, y revisada en los 30 ítems entre edades de 3 a 18 años para mayor de 7. Entonces esto es importante porque también tenemos estas herramientas, como les comento, que podemos entonces ocupar con nuestros pacientes y por ello mismo irlos monitorizando, sobre todo cuando se encuentra con un postoperatorio. Por último, está justamente lo que sería la última, que es a partir de lo que es el seguimiento del dolor pediátrico, va muy de la mano con lo que sea igual una puntuación que se adora a dolor moderado o severo, y también esta nos va a ayudar para poder identificar y darle seguimiento. Esto es importante, como les comento, afortunadamente están abiertas en la literatura y podemos por lo tanto utilizarlas para poder apoyarnos en el manejo de los pacientes. El vivir con dolor, el tener en su momento, obviamente, lo complejo que involucra el dolor crónico pediátrico, sabemos perfectamente bien, y está contemplado en la literatura, que va a tener obviamente lo que es una repercusión en la calidad de vida. Recordemos de antemano, y es un hecho, el hecho que tengamos constantemente dolor, recordemos la clasificación, recordemos obviamente que puede ser continuo, puede ser intermitente, pero por supuesto vivir con dolor va a también dar pauta a que tengamos un compromiso en lo que cualquier niño debe de tener, que es su desempeño escolar. De igual manera también vamos a tener un estrés emocional y constante por parte de lo que es la dinámica familiar, y no se diga también compromiso desde un punto de vista económico financiero, por las repercusiones de que tienen que acudir constantemente a lo que es obviamente las áreas de hospitalización o simplemente para la atención médica para poder manejar este tipo de dolor. Entonces, vean ustedes que aquí, si estamos hablando que por ende ya el dolor en sí repercute en todas estas áreas que previamente habíamos revisado, imagínense nada más el hecho de tener obviamente fenómenos biopsicosociales desde el punto de vista del dolor crónico en lo que son los niños. Y van a tener estos factores biopsicosociales, vamos a tener, obviamente, va muy de la mano con lo que estamos aquí contemplando en virtud del temperamento, en virtud de obviamente lo que es el entorno sociofamiliar y las experiencias adversas. Esto es importante para tomar en cuenta, ya lo habíamos dicho previamente, no hay vuelta de hoja, que tanto vamos a tener una relación muy importante con el dolor y el desarrollo, pero también un punto clave que vamos a tener aquí, que vamos a tener que también analizar, es justamente que en el dolor crónico, pues también vamos a tener este tipo de factores, y obviamente se van a sumar con las experiencias previas. Ya lo había comentado previamente, el hecho de cómo yo lo perciba, cómo lo particular lo interprete, es tan amplio y obviamente es tan extenso en virtud de a lo que yo he enfrentado, a lo que yo he vivido, y obviamente esto estamos viendo de cómo poco a poco cada individuo lo va en su momento a expresar de una manera completamente diferente. No se diga que cada quien lo va a vivir también de una forma diferente, y también lo vamos a manejar, y esto lo vuelve todavía mucho más complejo.
en ese sentido, pues obviamente la posibilidad de no haberlo en su momento tratado de una manera adecuada, ¿qué es lo que va a tener? Pues lo que hemos comentado. Estamos hablando que van a tener menor participación, estamos hablando en lo particular que se van a ver rezagados de sus pares, estamos hablando de que van a tener un impacto académico, un impacto social, y no se diga que podemos llegar a tener la posibilidad que fueran adultos los cuales vivan y en su momento se conviertan adultos con dolor crónico. Vean en ese sentido, y aquí es un punto importante como les comento, espero yo que pueda aquí agrandar un poquitito más la diapositiva, pero bueno, aquí es algo que también espero yo que se pueda ver mucho mejor. Y lo que trataba aquí de ejemplificar en su momento es que vean que todos estos factores que les acabo de comentar desde el punto de vista biológico, del desarrollo psicosocial y no se diga desde el punto de vista ambiental, por supuesto que se van a ver desde etapas muy tempranas, como ya comentamos, se van a ir influenciando conforme van pasando las edades. Algo que es importante, lo estamos viendo desde el entorno familiar, cómo lo toma en sí la familia, cómo también lo trata, cómo lo estructura. También no hay vuelta de hoja, ya habíamos contemplado que también contamos o tenemos factores, por ende, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista metabólico, que van muy de la mano, obviamente, de cómo poco a poco nos vamos desarrollando. Pero vean también que algo tan importante desde el entorno en sí, desde el punto de vista también hasta desde el propio temperamento, hasta el hecho de que al momento de que logramos en su momento lo que es el lenguaje, nos va a dar pauta para podernos expresar y para poder en lo particular también poder decir y también poder identificar que si tenemos o no tenemos dolor. Esto se va a ver involucrado o vamos a tener como tal también influencia por parte de lo que nuestras propias vivencias, lo que estamos en lo particular viviendo también como sociedad. No es lo mismo lo que yo vivo aquí en una ciudad a lo que viven, por ejemplo, en lo que es algunos estados de la República Mexicana, y no se diga que también cómo se puede percibir a través de algún otro país. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta porque tan amplio y tan en su momento tan complejo es de que va a modificar o va a cambiar a partir efectivamente de todos esos factores que afortunadamente Bonner y colaboradores en su momento identificaron y han en lo particular hecho mucho énfasis. El cómo se ve influenciado efectivamente el dolor con todos estos factores y hay que tomarlo en cuenta para lo que sea literalmente su análisis y de igual manera hay que tomarlo en cuenta para lo que sea la interpretación. El hecho de poder en su momento tener a bien la evaluación del dolor crónico pediátrico, pues solamente estamos hablando de que si estamos todavía en ese contexto de que tenemos que tomar en cuenta el dolor y tenemos que en lo particular registrarlo, imagínense nada más el hecho de que también el poderlos unificar, el poder en lo particular tomar en cuenta manejar de una manera adecuada lo que sea la valoración, es tener la estandarización de las mismas. Si tenemos ese gran reto, todavía la población pediátrica que no tiene algún tipo de discapacidad o no se ha identificado, imagínense en lo particular a lo cual nosotros nos enfrentamos con el hecho de, obviamente, manejar a nuestros pacientes. Esto es importante porque, pues, obviamente, esto va a dar pauta. Si yo logro, afortunadamente, estandarizar y ver toda esta multidimensión, pues, obviamente, vamos a tener una piedra angular para poder dirigir nuestras intervenciones y, obviamente, vamos a tener a bien, en la medida de lo posible, limitar la subjetividad y, obviamente, va muy de la mano. No hay que olvidar a la par el desarrollo que tengamos infantil por cada uno de nuestros pacientes. Por lo tanto, es importante tener una evaluación desde un punto de vista multidimensional. Es lo que hoy por hoy se recomienda, es lo que hoy por hoy tenemos que tomar en cuenta. Eso es algo que deberemos de ver que sea una escala válida, reproducible, que sea sensible al tratamiento y que sea fácil de interpretar. Ante este reto, justamente se hizo una labor y una colaboración por parte de lo que es la unidad del dolor en el Hospital de la Paz en Madrid. Y afortunadamente la Sociedad Española del Dolor, gracias a ese grupo, recomendó por lo tanto
este tipo de escala, en la cual tiene a la bien, obviamente, lo que es esta multidimensión. En ese sentido, estamos hablando que de acuerdo con lo que está en la literatura hoy por hoy, pues está hablando de este concepto y por eso me gustó en lo particular plantearlo y en su momento mostrárselo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que no solamente es la utilización de un solo parámetro, es importante tomar en cuenta varias dimensiones y en lo particular hacer un concepto unánime de esta evaluación multidimensional. Desde el punto de vista también es importante tomar en cuenta que al tener obviamente una herramienta adecuada, pues obviamente también va muy de la mano con el entorno al cual se va a aplicar. Eso también es importante porque ellos hicieron en su momento el esfuerzo para poder a bien tener lo que sería esta herramienta y bajo los antecedentes de han hecho esfuerzos previos, efectivamente, se ha contemplado por parte de la literatura, han tratado de ver desde el hecho de tomar en cuenta estas funciones. Aquí tenemos los 4 principales o 9 medidas de autoinforme que por lo general están tomando y vemos desde la gravedad propia en virtud de una escala de calificación numérica. El funcionamiento emocional es importante porque hay que tomar en cuenta que hay momentos y hay tiempos completamente diferentes, la diferencia de vida y el funcionamiento físico y el sueño. Ante esto, y estamos viendo cuáles son las principales herramientas por las cuales se llegan a ocupar, y estas son las principales herramientas que acabamos siendo 6 herramientas fiables y válidas, de acuerdo con lo que se revisó en la literatura. Y esto es importante porque estamos sabiendo que al ver que había pequeños los cuales pues obviamente no pueden ver erróneamente lo que sí se toma en cuenta de que podrían tener, que no podían autoinformar o no podían obviamente darnos así a conocer cómo se sienten. Bueno, también existen obviamente escalas que aquí estamos contemplando ahorita, las cuales nos apoyan porque son inventarios que se toman en cuenta, los padres toman en cuenta obviamente de una manera indirecta y por lo tanto con estos antecedentes se dio pauta a lo que sería obviamente lo que es esta escala. Es meramente una propuesta en la cual ahorita se los comento, porque afortunadamente estamos hablando que aquí contempla todos los dominios que estamos viendo. Vean que van, algo que nos llamó muchísimo la atención fue el hecho de no solamente ver la intensidad, sino obviamente también otros aspectos claves básicos que van desde el punto de vista de funcionamiento, calidad del sueño, funcionamiento de la mente, lo que sería la persona en el rol y la satisfacción general con el tratamiento, pues nos da varios parámetros que esto nos permite, por lo tanto, tener ese aspecto multidimensional. Punto clave va muy de la mano del bienestar, obviamente lo que sería tal cual, como bien comentábamos, desde simplemente el hecho de la función, y no se diga en aquellos pacientes los cuales efectivamente es importante que lo veamos, es importante que lo tomemos en cuenta, que es tan difícil en lo particular evaluar. Vuelvo al punto, si estamos hablando del gran reto que tenemos con nuestros pacientes, no se digan aquellos los cuales desde el punto de vista personal es tan difícil en lo particular, puede inclusive poderse expresar. Y algo que es importante es de que si tomamos en cuenta el hecho de que tenemos pacientes los cuales, por supuesto, el aspecto sensorial pesa mucho, como son los pacientes con autismo, vean cómo este grado o este dato tan particular del dolor crónico se puede inclusive incrementar hasta el doble, simplemente porque sabemos perfectamente bien que todos esos mecanismos de autorregulación van a estar comprometidos. Y por supuesto también el hecho de la interpretación y cómo lo podemos llegar a apoyar. Muchas veces es difícil disgregar entre si efectivamente es dolor o es parte propiamente del cuadro. No se diga en ese sentido con los pacientes que tenemos con parálisis cerebral, por ejemplo, que aquí la literatura varía desde 14 hasta 73% de prevalencia del dolor y va a depender obviamente del tipo de discapacidad, va a depender obviamente más que nada del tipo obviamente de parálisis y la gravedad de la misma. Ante esto es importante tomar en cuenta que por supuesto que sabemos que nuestros pacientes con parálisis cerebral van a tener compromiso a nivel de sensibilidad, cognición, comunicación y en fin, se van a ver asociados a otra serie de complicaciones, los cuales por supuesto van a tener un mayor compromiso a nivel de lo que sería el dolor. Vean ustedes también cómo se ve efectivamente la prevalencia y la cronicidad
los pacientes con trastorno de defecto de la atención, de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y no se diga que volvemos al punto de que si es el reto de cada uno de ellos, y meramente esto lo tomamos como ejemplo, es importante que por supuesto lo veamos así. Ante esto es importante, y ya para cerrando en su momento lo que sería la presentación, pues estamos viendo que hacia la investigación del dolor tenemos que tomar en cuenta estas perspectivas. Si bien estamos viendo que en los últimos años se ha reconocido la gran variabilidad del desarrollo y su influencia en la experiencia del dolor infantil, vean ustedes que todavía existen grandes lagunas, existen retos, y no se diga ahorita el concepto como lo tenemos que abordar. He ahí la gran importancia, ella en su momento, porque de acuerdo con lo que se está solicitando, se está pidiendo, pues ven, hay que considerar sobre todo para el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de evaluación, el que podamos llegar a priorizar obviamente ese tipo de trastornos, porque realmente al momento de buscar la literatura nos enfrentamos con ese gran reto, obviamente que tengamos enfoques estandarizados, que utilicemos en su momento a partir de lo que sería la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad de la salud, y de igual manera como un modelo biopsicosocial. Eso es importante porque estamos hablando que a partir de estas recomendaciones podemos obviamente tener muchas más herramientas, podemos por lo tanto tener la posibilidad de manejar a nuestros pacientes y tomar en cuenta todos estos datos. Es algo que por lo regular en ese sentido hay que tomar en cuenta el entorno. Muchas veces nuestro paciente nada más tiene dolor, ¿por qué? Porque simplemente se siente incómodo, porque hay que posicionarlo, o simplemente estamos hablando de que también es el hecho de la no verbalización, estamos identificando como un dolor, y tal vez lo único que está tratando es expresarse. He ahí la gran situación y gran reto que tenemos al momento de hacer una evaluación lo más completa y lo más dirigida posible. Si bien tenemos que el dolor es un derecho humano y obviamente debe de garantizarse en todo paciente pediátrico, aquí lo importante es que ante las herramientas multidimensionales que tenemos, es importante sobre todo la validez, la fiabilidad y la sensibilidad al cambio de las escalas, y es fundamental el rol que tiene el médico especialista en rehabilitación. ¿Para qué? Para que los pacientes efectivamente tengan la posibilidad de una máxima funcionalidad, independencia y autonomía, sobre todo integrada a su familia y a su rol social. Esto va de la mano, obviamente, con la calidad de vida que queremos para nuestros pacientes. Por eso, hoy por hoy, se insiste en que tomemos en cuenta este dato para poderlo monitorizar, poder hacer intervenciones y por lo tanto poder modificar, obviamente, lo que sería la evolución de nuestros pacientes en muchos datos. Aquí hay algunas referencias con las cuales les podría ayudar, les podrían servir. Afortunadamente, como les comento, es importante tomar en cuenta todos estos parámetros, y realmente por eso al momento de verdad desarrollar la plática, pues nos enfrentamos como médicos en rehabilitación con una gran área de oportunidad para poder trabajar. Muchísimas gracias por su atención. Espero yo que les haya sido de utilidad la información que les acabo de decir. Excelente ponencia, maestra Arellano. Soy la doctora Valeria Carrillo de Hola, México. ¿cómo estamos, doctora? Buen día. Un placer escucharla. Hago el cierre porque la doctora Mariscal tuvo otra reunión, entonces nos pidió que hiciéramos el cierre de su excelente ponencia. Yo tuve el privilegio de pues ser alumna de la doctora Arellano en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y pues para mí un honor el escucharla. Gracias por abordar este tema que es de suma importancia en nuestra práctica clínica, porque pues a diario pues, nos enfrentamos a pacientes que padecen dolor y que pues no es correctamente abordado, ¿no? Y esto pues también nos limita para hacer pues nuestras intervenciones terapéuticas como médicos fisiatras o rehabilitadores. Y pues aquí tan importante como bien lo comentó es el tema del dolor, que pues hasta lo considera la clasificación internacional de la funcionalidad, ¿no? Y también en su apartado de la CIF de infancias y adolescencias, donde pues entra en la parte de lo que son las funciones sensoriales y dolor. En mi experiencia, pues en mi hospital, me enfrento a pacientes que pues tienen dolor
y que muchas de nuestras intervenciones se ven limitadas porque también a veces las otras terapias que se les ofrecen a nivel farmacológico, por ejemplo, con opioides, pues llegan a tener también sus Efectivamente. reacciones adversas como pues síndrome de supresión, ¿no? Y esto también, por ejemplo, lo que son los opioides, si no se destetan en tiempo y se van bajando las dosis, pues a veces afecta al paciente y lo pone irritable, lo pone, pues también en un estado en el cual pues empieza a presentar taquipnea, fiebre, luego llegan a tener hasta intolerancia a la vía oral, entre otros síntomas que no nada más son autónomos, sino que afectan pues prácticamente al mismo sistema nervioso central y que pues por ello pues también ya cuando nos piden por ejemplo una interconsulta a una terapia intensiva o la UCIN o a cualquier área de hospitalización, pues nos vemos limitados porque no podemos darle esa intervención pues oportuna al paciente porque está manifestando estos síntomas. Entonces, sí hay que sopesar muchas de las cosas y como bien nos manejamos nosotros en nuestra especialidad, comunicarnos a través de equipos tanto multidisciplinarios e interdisciplinarios para que pues el paciente se vea pues menos limitado por esta desagradable experiencia. Entonces, a mí la verdad me gustaría escuchar, perdón, porque yo ya hablé mucho, pero también es un tema que me apasiona. No sé si de los compañeros que están presentes tengan alguna duda, pregunta que quieran hacer en el chat. Aquí hay algunos comentarios, doctora. Refieren aquí la doctora Andrea Juliana. Ujú. Doctora, muchas gracias. Excelente doctora. Me encantó que abordó a los neonatos porque desde este grupo de pacientes se debe iniciar la atención. Excelente ponencia, la doctora América Gonzalo. Muchas gracias. Una pregunta, ¿la ponencia quedaría grabada? Sí, doctora, va a quedar grabada. Muchísimas gracias por sus comentarios y efectivamente, doctora, al momento de tener a bien la oportunidad sobre todo de manejar lo que es el tema, nos enfrentamos desde el hecho, desde cómo de verdad, afortunadamente con la posibilidad de ver toda esta gran variedad y sobre todo por el tipo de pacientes que vemos nosotros, nunca hay que minimizar lo que es el dolor. Lo sabemos perfectamente, ven los que nos dedicamos a pediatría, que si cuando un niño nos dice que le duele, efectivamente hay que considerarlo. Y aquellos que no pueden verbalizar es nuestro gran reto, porque realmente tenemos que ver todo este aspecto, el por qué podría llegar a tenerlo, si realmente es una forma, como bien comentábamos y bien lo dije, el hecho de que tenemos pacientes con múltiple, con polifarmacia, con situaciones en las cuales, dependiendo también de las áreas, es importante, yo creo que tengamos esta comunicación tan estrecha con todo el equipo. Y aquí un punto clave que también hay que considerar y hay que tomarlo en cuenta, la familia. No hay vuelta de hoja, que la familia va a ser el principal pivote para poder obviamente poder abordarlo, poder trabajar. No se diga aquí del punto de vista multidimensional, y obviamente nos tenemos que apoyar también muchos de nuestros compañeros por parte de lo que es salud mental, psicología, psiquiatría, porque estamos hablando y sobre todo en aquellos pacientes los cuales estén con dolor crónico. Es algo con los cuales por supuesto que la salud también se va a ver, y también vamos a tener compromiso, pero no se diga del punto de vista también de salud mental. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Pues muchas gracias nuevamente, doctora. Siempre un privilegio nuevamente escucharla y quedamos abiertos a volver a tenerla nuevamente en este foro. Y pues no sé si ya hay por ahí alguna otra pregunta, comentario, bienvenida. Pues creo que no, doctora. Le agradecemos y les damos las gracias a todos los compañeros que se conectaron. Les deseamos una excelente noche y sí, efectivamente, la plática queda grabada. Muchísimas gracias, un honor y un gusto. Muy buenas noches para todos. Hasta luego.